presentamos los titulares del día en... Yahshua es el Señor en... Acera Ciudadana con Luis Gutiérrez. Ahora en la web. Sean todos muy bienvenidos. Titulares de noticias de este jueves 7 de octubre de 2021. Con el apoyo del licenciado Luis Vidal Cardona. Comenzamos. Una sola gasolinera está surtiendo en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Independizarse se convirtió en una tarea titánica para los jóvenes venezolanos. Impunidad y poca capacidad de investigación del Ministerio Público alimenta el patrón de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. La abstención será la gran aliada de Nicolás Maduro para las elecciones del 21N, afirman analistas. Luis Vicente León. Oposición ganará estas elecciones si la abstención no pasa de 30%. Apagón en Valles del Tuy mató a 15 pacientes con COVID-19 internados en el Hospital Simón Bolívar. Emergencia humanitaria. Hospitales de Venezuela sin insumos ni equipos de bioseguridad para hacer frente a la tercera ola del COVID-19. Equipo del Centro Carter presenciará simulacro electoral en Venezuela. Crecida del lago de Valencia afecta a comunidades cercanas. A escasos metros del muro de contención del lago de Valencia. Un nuevo hurto en la sede de la Universidad de Oriente, UDO, San Félix, se reportó la madrugada de este 5 de octubre. Solo el 14% de la población venezolana está vacunada, recuerdan los maestros aragüeños para afirmar que no se deben iniciar clases presenciales. Barinas. La sociedad civil protestó por la falta de servicios públicos y educación. La comunidad La Campiña en Carabobo protestó para exigir agua por las tuberías. Portuguesa. Productores del municipio Araure, en Portuguesa, denuncian nuevo derrame de petróleo en área agrícola. Falcón. Cierran nuevamente la vía nacional Falcón-Zulia por agua. Estado Sucre. Pescadores de Carúpano paralizados por falta de gasolina. Dr. Julio Castro advirtió que Venezuela podría estar en el inicio de la tercera ola de COVID-19. Estado Sucre. Sismo de magnitud 3,5 sacudió a Macuro. Fue hallado muerto el padre del jefe de escoltas de Iris Varela, en la entrada de la estación Miranda del metro de Caracas. AN 2015 condena aumento de la gasolina subsidiada en un 100% por la reconversión monetaria. FMV. La vacuna cubana no existe y aplicarla en Venezuela es un crimen de lesa humanidad. Ni la Organización Mundial de la Salud, ni ningún otro organismo internacional, han certificado la condición de vacuna de algún producto cubano, que se haya elaborado para prevenir la enfermedad de la COVID-19, y, por lo tanto, no puede ser aplicado a ningún ser humano. Enfermarse es una tragedia en Venezuela, advierte Douglas León Natera, presidente de la FMV. Banco Mercantil Incorporate pago a su plataforma digital. Intercambio comercial entre Venezuela y Colombia se redujo 96,2% en los últimos años por cierre de frontera. Un total de 259 presos políticos mantiene dictadura de Maduro, según Foro Penal. Las personas vacunadas contra la COVID tienen menos probabilidades de propagar el virus. Brian Fincheltud. Resultados de la encuesta en COVID son devastadores e indicadores de una nación en guerra. Diputado Quiñones rechazó alcabalas impuestas por la dictadura. No ayudan a evitar los contagios pero sí aumentan el matraqueo. Monitor Salud. En 40 de 62 centros de salud en Venezuela no hay tapabocas. Caficultores de la zona alta de Araure, en Portuguesa, protestaron para exigir el abastecimiento de combustible. Escándalo por presencia de ratas en el Hospital Luis Racetti, en Barinas, Bolívar. Vecinos de Unare II protestaron frente a la sede de CanTV en Caura, para exigir soluciones tras 5 años sin gozar del beneficio de telefonía fija e internet. Aseguran que clases semipresenciales dejarán en evidencia un vacío académico en los estudiantes. La delincuencia organizada y la piratería tienen controladas las costas orientales de Venezuela. Denuncian grave deterioro de las carreteras del estado Guárico. Olvidados por el régimen de Maduro.
denuncian que al menos 49 niños murieron por enfermedad renal crónica entre 2017 y 2020. Dólar paralelo en Venezuela cerró la jornada con leve alza y cotiza en bolívares 4.06 este 6 de octubre. Tenedor de bonos venezolanos planea incautar apartamentos de Raúl Gorrín, dueño de Globovisión, en Florida. Canal humanitario y corredor estudiantil continúan activos por el puente Simón Bolívar. El alto costo de la vida sigue siendo la primera causa del éxodo de los venezolanos. Pacientes renales y oncológicos de Anzoátegui exigen gasolina. Vecinos de La Mora, en Lara, exigen solución a falta de agua. Giovanni Perosa. El pasaje urbano tendría que ubicarse en $1. Primero Justicia solicita la presencia de observadores internacionales para el proceso electoral en el estado Falcón. Producto Nacional Bruto retomó el testigo de las FAES en las ejecuciones extrajudiciales. Detienen a 3 enfermeras por cobrar en dólares atención a pacientes con COVID-19 en Hospital Centinela. Maduro acusa a Guaidó de pedir sanciones a Estados Unidos contra los CLAP. Régimen de Maduro tiene en ascuas a los venezolanos que esperan por la apertura definitiva de la frontera. Freddy Bernal prevé reanudación del paso comercial por Ureña desde este viernes. Maduro tras apertura de frontera. Invito a los empresarios colombianos a retomar todas sus actividades en Venezuela. Duque sobre apertura de la frontera con Venezuela. No serviremos de idiotas útiles de las pretensiones electorales de la dictadura. Colombia abriría consulados en Venezuela, si existen todas las garantías en materia de seguridad. Denuncian que el SEBIN conjuntamente con Conatel y el diputado José Brito allanan la emisora órbita de Anaco, estado Anzoátegui. Maduro. Vamos a mejorar el ingreso y salario de los trabajadores. Foro Penal registró 259 presos políticos en Venezuela. En COVID. La cobertura educativa entre el 2019 y 2021 cayó de 70% a 65%, cifra que es alarmante. Delqui Rodríguez aseguró que el FMI niega a Venezuela financiamiento de 5.000 millones. Expediente COVID-19 en Venezuela. 1.522 nuevos casos y 19 fallecidos. Crisis en Anzoátegui. Hasta 48 horas toma surtir gasolinas en estaciones de servicio. Constantes derrames petroleros colocan Anzoátegui entre los estados más contaminados por PDVSA. Una nube de dióxido de azufre proveniente del volcán La Palma está sobre Venezuela. García Arocha sobre el aula magna. Exijo respeto a la autonomía universitaria, denunció amedrentamiento y violencia del régimen de Maduro en el aula magna. Trompis señaló a García Arocha para sacudirse su responsabilidad por debacle en la UCB. Fragata Almirante García desmantelada para venderse como chatarra en Puerto Cabello. Denunciaron que el Tren de Aragua extorsiona a comerciantes en norte de Santander. Dólar oficial. 4.17 bolívares por dólar. Dólar paralelo. 4.06 bolívares por dólar. Crudo OPEP supera $80 por primera vez desde 2018. Aumentaron los precios de los alimentos con la reconversión. Wall Street a la baja después de que el alza de los precios del petróleo alimentó los temores de una mayor inflación. Mientras, una encuesta que mostró un fuerte aumento en los empleos privados el mes pasado, alimentó las preocupaciones de una flexibilización del estímulo monetario antes de lo esperado. Bitcoin llega a máximos de 5 meses tras subir un 5,3% y ubicarse en los $54.200. El sector cripto presenta una gran recuperación de su última caída hace aproximadamente un mes. El Banco Mundial advirtió sobre la nueva década perdida en Latinoamérica. No solo es un robo, es un crimen. Cubanos protestaron por venta de mascarillas en dólares 6 de octubre. Nueva normalidad. Los Ángeles exigirá pruebas de vacunación para ingresar a restaurantes, salones y otros espacios cerrados. Chile retira la cuarentena obligatoria para turistas que presenten una prueba PCR negativa al arribar al país. La NASA lanzará un cohete para impactar en un asteroide durante una misión de defensa planetaria. Revelaron brutales imágenes de los abusos que se cometen en las cárceles de Putin. La OMS recomienda por primera vez en la historia una vacuna contra la malaria. El Parlamento Europeo pidió prohibir acciones policiales basadas en reconocimiento facial. FMI.
Inflación mundial alcanzará un pico a fines de 2021 y se estabilizará en 2022. Investigadores dicen haber identificado al asesino del Zodíaco. Suecia suspende aplicación de la vacuna Moderna para menores de 30 años. Viuda del presidente Jovenel Moïse declaró ante el juez sobre el magnicidio. Al menos 412 haitianos habrían llegado a Cuba en barco en las últimas semanas. Estados Unidos creó organismo de control para investigar usos ilegales de criptomonedas. Pedro Castillo anunció renuncia de todo su gabinete en Perú. Al menos 4 heridos se contabilizaron tras el aterrador tiroteo en escuela de Texas. El precio del gas natural se dispara un 25% en Europa ante la creciente demanda. Rusia supera por primera vez las 900 muertes diarias por COVID-19. Régimen de Díaz-Canel alcanzó un récord de presos políticos. 525 cubanos detenidos en los últimos 12 meses. Decomisan en Brasil 5 toneladas de cocaína que serían enviadas a España. El precio de la electricidad alcanza otro nuevo récord en España y llega a los 228,59 euros. Hezbollah continúa siendo una amenaza concreta para Latinoamérica. El Papa Francisco expresa su vergüenza por la incapacidad de la Iglesia en los abusos. La lava del volcán de La Palma supera una anchura de 1,2 kilómetros. Sicarios asesinaron a expreso político venezolano en Colombia. Senadores de Estados Unidos acusaron a Pedro Sánchez de estar fuera de la democracia y los derechos humanos. Terremoto en Pakistán dejó al menos 20 muertos. Juez federal de Estados Unidos bloqueó la estricta ley antiaborto de Texas. Tras el reclamo de Biden, los republicanos hicieron una propuesta para evitar el default de Estados Unidos. Extensión de emergencia hasta diciembre. Senado de Estados Unidos exige abrir una investigación tras apagón de Facebook y denuncias de una extrabajadora. Otorgan el Premio Nobel de Química a Benjamin List y David W.C. McMillan por crear una herramienta para construir moléculas. La NASA podría cambiar Boeing por SpaceX en sus próximas misiones a la EI tras los fallos de la nave Starliner. No es cierto. Mark Zuckerberg negó que Facebook prioriza ganancias sobre seguridad de sus usuarios. No se dejen engañar. Snowden arremete contra Zuckerberg por sus declaraciones sobre el apagón de Facebook. Google activará la verificación en 2 pasos de forma predeterminada para millones de usuarios. Venden la mansión de Al Capone en Miami Beach por más de $15 millones. Animadora venezolana tuvo que abrirse un OnlyFans para pagar deudas en Venezuela. Greta Thunberg y la oposición bielorrusa entre los favoritos para ganar el Premio Nobel de la Paz. Instagram permitirá publicar en su feed videos de hasta 60 minutos. La Vinotinto luchará este jueves para vencer a Brasil en el Olímpico de la UCB. Brasil confirma debut de Guilherme Arana ante la Vinotinto este jueves. San Luis añade al prospecto venezolano Juan Yepes a su roster para los playoffs. Medias Rojas derrotaron a los Yankees y avanzaron a la serie divisional de la Liga Americana. España se cobró su revancha futbolística ante Italia en la Liga de Naciones. Publican pruebas sobre que Diego Maradona se citaba con una menor de edad. Verónica Herrera se une a la denuncia de sus compañeras de la Vinotinto de fútbol, por acoso y abuso sexual. Los titulares del día, se leen, a través de Yahshua es el Señor, en Acera Ciudadana, con Luis Gutiérrez.